Seguimos analizando la actualidad económica de la Argentina y por supuesto que con base en las elecciones que se aproximan, los resultados de las PASO, hay diferentes variables, por supuesto, a analizar. Y para esto tenemos en comunicación a Alberto Ruscoliquier, doctor en Economía. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Por supuesto que a partir de que Javier Milei ganó en las PASO, se impuso con el mayor porcentaje de votos, se abrió otro debate que tiene que ver con qué va a pasar con el Banco Central en caso de que efectivamente sea presidente de los argentinos. ¿Qué pasa con el Banco Central a nivel región en el resto de los países de Latinoamérica? Bueno, muy buena pregunta la tuya. Y en realidad, vos sabés que creo que esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional finalmente dio a conocer el informe técnico relacionado con las reservas del Banco Central de la República Argentina, estableciendo, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, informe oficial, Sí. que Argentina tiene reservas negativas de 14.100 millones de dólares. Entonces uno, claro, se pregunta, si el Banco Central está creado para ser el prestamista de última instancia ante una crisis y corridas de los bancos, el Banco Central no puede ejercer esta función, de hecho no la ejerce, porque no es el custodio de la moneda, no cuida el valor de la moneda, no maneja la tasa de inflación tampoco, porque la verdad es que para hacerlo necesitaría tener una independencia, cosa que no le está cumpliendo. Entonces me puse a analizar qué pasa con los bancos centrales de otros países de Latinoamérica. ¿No es así? Porque yo no recuerdo en todos estos años que haya habido un caso de un banco central que esté en negativo. Porque el Banco Central está en negativo, la verdad, Sí. en reservas en dólares y está quebrado en pesos también. Recordando que las LELIQ tienen un monto de aproximadamente 21 billones. Estoy hablando de 12 ceros. Más o menos 30.000 millones de dólares en pesos respecto de las LELIQ. Entonces, vamos a ver un poquitito la región cómo estamos con el Banco Central. Por ejemplo, Brasil. Brasil tiene unas reservas de 353.000 millones de dólares. ¿Escuchaste? Sí. 353.000 millones de dólares. Por supuesto tiene un producto mucho más grande, pero mirá la fortaleza de las reservas. México tiene cerca de 200.000 millones de dólares. Otros países mucho más pequeños, Perú, 73.000 millones de dólares. Colombia, 57.000 millones de dólares. Vayamos a Uruguay, nuestro vecino, casi 17.000 millones de dólares. República Dominicana, un país muy pequeño, 14.100 millones de dólares. Paraguay, casi 10.000 millones de dólares. Bolivia, cerca de 7.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Estos países han sufrido, por supuesto, esta terrible pandemia que fue el COVID. Perdón, También, Alberto. de alguna manera, el mundo en su momento sufrió los efectos de la invasión de Rusia con respecto a Ucrania y esto que lo que implicaba respecto del valor de los granos que subieron de precio, porque tanto Rusia como Ucrania son enormes exportadores de alimentos. Esto provocó también una inflación en los países del mundo. Pero sin embargo, Argentina va a contramano absolutamente de todo. Alberto, y fíjate vos. Perdón. Además de Argentina, ¿quién más tiene las reservas en negativo? No se imagina Venezuela, por ejemplo. ¿Ninguno? Bueno, de Venezuela no te puedo decir nada, porque la verdad que las estadísticas casi no se publican. Claro. Lo único que se filtró, muy buena pregunta la tuya, hace esta semana salió como que el primer semestre, de enero a junio, en Venezuela la inflación estaba en 130 o 140%, lo cual implicaría que si sigue su curso, Venezuela este año estaría en no menos de 300% anual, pero el año pasado hay informes que Venezuela tuvo una inflación del 420%. Pero si vos sacás este tema de Venezuela y Argentina está con un tema de inflación absolutamente exótica. Saquemos a Zimbabue, saquemos al Líbano, que está en una situación política tan delicada que en cualquier momento puede producirse un enfrentamiento entre Israel y el Líbano, pero sacando, y Argentina está en esos 3 o 4 países de inflaciones que son exóticas. Hablando de inflación, te voy a dar simplemente unos números. Estamos hablando de Brasil, la inflación de Brasil está en un 5% aproximadamente, 5% anual. Sí. Hablemos de México, no llega al 5% anual. Hablemos de Perú, 8%. Hablemos de Chile, el año pasado tenía 12%. Este año va a cerrar, está en un anualizado del 5%. Hablemos de Uruguay, va a cerrar con 7.5, 7.6 de inflación. Bolivia, 4% anual de inflación. 4% anual. Argentina, si el pronóstico de agosto fuera 12 o 13, por ejemplo, fíjate vos, Argentina tendría en un mes
la inflación de Bolivia en 3 años. Sí, En sí. 3 años. Esto es algo totalmente inimaginable. Ahora veamos un poquito las conclusiones. Cuando el Banco Central no es independiente, como en Argentina no lo es, cuando el Banco Central se dedica a ser el prestamista de la tesorería, cuando el Banco Central no cuida el valor de la moneda, obviamente se produce un descalabro de magnitudes inusitadas, inflaciones enormes, reservas que son inexistentes, colocando al país al borde de un colapso económico, a no ser que haya un plan de estabilización, sea quien fuere el próximo gobierno. Se está recurriendo a manotazos de ahogado con esta devaluación después de las PASO, que lo único que hizo fue un ejercicio de mala praxis, porque a nadie se le ocurre en su sano juicio devaluar sin tocar, sin hacer un plan económico. Que te quiero comentar que por supuesto va a haber otra devaluación el día posterior a la primera vuelta del 22 de octubre y en diciembre, sea quien fuere también el partido ganador, seguramente va a haber otro valor del dólar. En pocas palabras, Argentina es la suma de todos los males en materia económica. Y no estoy hablando de ideología, estoy hablando simplemente de una revisión de los datos fríos que están arrojando. Sí, y cuando hay emisión monetaria y cuando hay inflación. Y cuando hay inflación, los perdedores son las personas que viven de un sueldo o tienen ingreso fijo. Y esto es absolutamente, ya está demostrado. La inflación siempre es un fenómeno monetario. La verdad que es algo increíble. Argentina, que supo ser en las primeras décadas del siglo XX un ejemplo, un faro de luz, una maravilla. Tenía un producto bruto, uno de los mayores productos brutos del mundo. Sí. Tenía un comercio exterior gigantesco. Creo que se hablaba en aquel momento del 5% del comercio mundial, lo representaba la República Argentina. Y hoy está reducido a una total y absoluta irrelevancia, con un producto bruto que ni siquiera se sabe cuál es. Alberto, porque muchos dicen 500, 600 mil millones de dólares. Pero ¿a qué tipo de cambio? Alberto, ¿se puede tener una economía sin Banco Central? Mirá, se puede todo. Si vos, por ejemplo, decidís... Lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es la discusión económica, así en teoría, y otra cómo lo bajás a tierra. El artículo 75 de la Constitución Nacional habla que hay una institución que se llama Banco Central de la República Argentina. Sabemos que no cumplió los objetivos, pero la pregunta lógica que uno puede hacerse es, ¿el Banco Central como institución o es lo que los dirigentes políticos de cualquier signo político que fuere hicieron del Banco Central? Yo soy de los que creo que si vos querés hablar o llegar en un momento a pensar en una dolarización y eliminar el Banco Central, primero, y esto lo dicen incluso economistas muy, muy liberales, hay que bajar el Producto Bruto 15 puntos. ¿Sabes lo que es bajar el Producto Bruto de 15 puntos? Estás hablando de 75 mil millones de dólares. Fíjate lo que provocó las últimas medidas que hizo Massa después de esta semana de subir el valor del dólar en forma así descabellada. Sí. Fíjate lo que está pasando en los índices de inflación. Ahora, la pregunta es, si esto implica 0,4% del producto, ¿cómo haces para bajar 15 puntos del Producto Bruto? 75 mil millones de dólares. Entonces, primero curemos el enfermo, no emitamos, no gastemos más de lo que nos ingresa y va a llegar otro momento que podríamos llegar a pensar cómo podríamos mejorar en otra instancia posterior. De todas maneras, en la América Latina solamente hay 3 países que han dolarizado, con diferentes resultados. Sí, Ecuador, con diferentes tipos de entre ellos, dolarización. Panamá también. Y El Salvador. Sí, también con diferentes estrategias de dolarización. Con diferentes estrategias. Por sabes que los países no pueden ser comparables, no son comparables las actitudes, los manejos, los guarismos macroeconómicos, no podés comparar absolutamente nada. También es cierto que cuando Rafael Correa asumió la presidencia, que él estuvo en la presidencia del 2007 al 2017, encontró un país dolarizado y él no salió de la dolarización, pero como buen populista que fue, subió 60% del gasto público, léase, subió el gasto público en dólares, porque si no, como no hubo nadie que pudo frenar, en vez de endeudarse en la moneda local, que era en otro momento otra moneda, se endeudó directamente en dólares. Hoy Argentina no tiene ni siquiera acceso al crédito internacional, ni en dólares, ni en absolutamente nada. Así es. Alberto, te agradezco por el tiempo y la claridad. Gracias y hasta cualquier momento.